la realidad en vivo, a interrumpir el comentario de apertura por una nota que estamos esperando. Pero me voy a empezar a meter con un tema que va a ser el tema del mes de diciembre. El largo viaje de la reforma laboral. Ustedes saben que el largo viaje de la reforma laboral no empieza ahora, tampoco empezó con la ley Bases. Empezó allá por el retorno de la democracia con el gobierno de Raúl Alfonsín, pero no pudo ver la luz. Entonces, el viaje de la reforma laboral tiene más de 4 décadas. Miren este personaje, Ubaldini. ¿Cuántos paros le hizo Ubaldini al gobierno de Alfonsín? 13 paros le hicieron al gobierno de Raúl Alfonsín. No salió la reforma laboral. Durante todo este tiempo la Argentina fue buscando una modernización. Cada modernización que fue buscando para sus leyes laborales quedó atrasada con respecto a la tecnología, nunca tanto como hoy. Pero ¿qué pasa? Veamos quién lo impidió. Lo impidió el poder estable del peronismo, que es el sindicalismo, el verdadero poder del peronismo, que contó obviamente con la mayoría de gobiernos de su signo a lo largo de todo este tiempo, pero que hoy se encuentra en su peor momento. No solamente porque representa a muy pocos empleados, trabajadores, a los registrados, que probablemente son el 15% del mercado laboral, pero se encuentran en su momento de peor imagen por el piso, a tal punto de que cuando hacen un paro terminan subiéndole los puntos a Milei. Entonces es, en cuanto a la circunstancia, probablemente el momento donde más están alineados los planetas con respecto a las posibilidades de que salga esa reforma laboral. Pero ustedes fíjense, ¿cambió alguna posición de los sindicatos, por lo menos de la boca para afuera, con respecto a esto? Y me decía una fuente del gobierno, vos fíjate que cuando empezamos a hablar de esto, decían lo siguiente: los sindicatos llegaron a decir que no la apoyaban a la reforma sin saber aún lo que la reforma contenía. Y eso mostraba ya esa frontera. Entonces estamos ante un tema que, si sale, marca una frontera tremenda en lo que hace a las leyes laborales argentinas. Pero claro, ustedes piensen, hoy tenemos convenios de una época en la que no había ni internet, ni celulares, inteligencia artificial mucho menos, nada que ver de aplicaciones y cómo revolucionario en el mundo del trabajo. Pero vamos a ver cuál es el viaje del proyecto de reforma laboral. Ya salió del escritorio de la ministra Sandra Petovelo, del Ministerio de Capital Humano, donde fue trabajada por Julio Cordero, el secretario de Trabajo. Ya salió de este despacho. Ahora está concretamente en Legal y Técnica. Secretaría Legal y Técnica, la firma del gobierno. ¿Y dónde sigue el viaje? Llega al Senado de la Nación. Pero antes, mañana, se va a presentar el proyecto en base a consensos alcanzados por una mesa que en un momento se pensó que iba a ser simbólica, hasta que vinieron las elecciones, le dieron el voto al gobierno del presidente Milei y el Pacto de Mayo volvió a tener un peso de realidades más posibles. Mañana entonces se presenta el proyecto y luego entra al Senado el 10 de diciembre. Nueva etapa del gobierno, nueva etapa del Congreso, y se va a producir una remake. ¿Vieron cuando se hace una secuela de una película? La remake de La Piba. Los dirigentes sindicales hace 30 años que lo que hacen es llenarse los bolsillos con la plata de la gente. Y hablemos en serio, si querés hablar en serio. No te pongas en combativo ni te hagas enemigo. Si nos conocemos todos, y yo también conozco bien a los dirigentes sindicales, ¿viste? Que yo soy los combativos. ¿Qué te querés hacer? ¿La Virgen de Luján? No, yo no soy virgen, pero yo no robé nunca, ¿viste? Yo tampoco robé. Entonces no me jodas, ¿viste? Hablemos ahora de los dirigentes sindicales como si fueran todos, ¿viste? Dejate joder. Los grandes combativos que lo único que tienen son sus grandes autos y sus grandes casas. Bueno, esto que acabamos de ver, podemos decir que envejeció bien, porque la discusión sigue siendo la misma y de alguna manera rara, a las vueltas de la vida, los protagonistas vuelven a ser los mismos. ¿Por qué les digo esto? Porque la senadora Patricia Bullrich es la que va a ser la espada de la reforma laboral en el Senado de la Nación.
se va a poner a la espalda esta reforma que, a ver, ya les voy a contar, porque no es nada tan simple, ni siquiera dentro del gobierno, porque hay dos grupos. Hay dos grupos en el gobierno con respecto a la reforma laboral. Les voy a contar cómo se puede llamar cada uno de esos grupos de acuerdo a lo que dicen. Pero lo que podemos afirmar con toda seguridad, ya que el proyecto se guarda bajo 7 llaves, u 8 llaves, no sé cuántas llaves, pero muchas llaves, es que esta reforma va a estar en principio basada, valga la redundancia, en la reforma que planteaba la Ley Bases, sobre la cual todavía la Corte Suprema de Justicia no se expidió. Acá les voy a decir algo. La Corte tiene casi como doctrina no escrita no arreglar cuestiones que tiene que arreglar la política. En base a esto, probablemente todavía no resolvió esta cuestión. Quizás este punto fue uno de los cortocircuitos que hizo enojar al gobierno de Milei, porque esperaba una resolución de la Corte más rápida cuando sale la Ley Bases y no la tuvo. Pero eso ya es historia. A ver, miren, ¿cómo va a ser la reforma laboral? Yo preparé una especie de síntesis. Miren esto. Va a ser la reforma posible con el consenso posible. ¿Y qué es eso? Ahí está la pregunta. Bueno, miren, con la declinación del poder de Cristina Kirchner en el Senado, el gobierno ve oportunidades. Ve oportunidades porque nota que hay chances de negociaciones individuales, que ya no hay un acorazado. No. Ahora, por ejemplo, piensa que incluso puede negociar hasta con el ex gobernador Gerardo Zamora, que en otro momento hubiera sido un incondicional de Cristina y que ahora mismo podemos hablar de sus vínculos con Tapia, con Tobillino, y eso al gobierno no lo pone colorado para entablar una negociación. También podemos pensar que hay otros dirigentes del peronismo muy interesados por no quedar obsoletos, como sienten que le pasa a ciertos planteos políticos que sigue haciendo Cristina Kirchner, a pesar del tiempo, de que el modelo falló y de que los votos le dieron la espalda. Pero bueno, ¿qué costos tendrá la negociación? Ahí está la cuestión. Y yo lo preparé en un término de intensidades. ¿Será una reforma intensa, media o suave? Como parece que estoy hablando del café, ¿no? Café intenso, medio o suave. Y les voy a dar dos respuestas de fuentes del gobierno. Les va a parecer interesantísimo porque son muy distintas las respuestas. Fuentes del gobierno, obviamente, inobjetables, distintas. Fuente 1. ¿Cómo va a ser la reforma para usted? Es una reforma moderada. No es extrema. Moderniza, pero no flexibiliza al extremo. Perfecto. Fuente 2. La reforma es intensa porque cambia reglas en la negociación colectiva que pueden ser muy fuertes. ¿En qué quedamos? ¿La reforma es intensa o es moderada? Porque estas son fuentes del mismo gobierno. Entonces, esto me permite a mí, no solo estas dos fuentes, pero estas dos respuestas son las que marcan la diferencia en los dos grupos que hay en el gobierno con respecto a la reforma laboral. Uno podría ser el grupo de los gradualistas laborales y el otro podría ser el grupo de los reformistas puros. A ver, esto no significa que no coincidan con el fondo, pero tienen en cuenta cosas distintas. ¿Y qué hay en el medio? En el medio de la negociación. En el medio de la negociación están, chan, los aportes a los sindicatos. ¡Qué temita! El bolsillo de los gordos, o los gordos bolsillos, ¿no? Bueno, habrá una reducción de contribución a las obras sociales, habrá una eliminación de los aportes solidarios. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que llegaban a sumar 1.300 millones de dólares al año, esos aportes que eran obligatorios, o en promedio 1.300.000 pesos por trabajador? Este tema
el tema de los aportes a los sindicatos va a ser la verdadera letra chica. Miren lo que me voy a animar a decir, más allá de que ahora les voy a explicar qué serían los gradualistas laborales y por qué, y qué serían los reformistas a fondo y por qué. El tema es así. El gobierno lo que espera es poder obtener cambios de fondo en los convenios laborales a cambio de no tocar eventualmente ciertos aportes sindicales. Y cree que vale mucho más, los que creen que esta negociación puede ser la que termine dándose, piensan que vale mucho más lograr esos cambios profundos en los convenios a la par de ciertos beneficios que con el tiempo, como prueba la realidad, porque la representación sindical tal cual la conocemos empezó a quedarse sin representados, se van a ir extinguiendo con el tiempo. Ahora, un informe que circula desde el viernes, dice que están intactos en la reforma laboral que se va a presentar mañana, los aportes sindicales. Yo le dije a alguien, pero ustedes se mataron buscándole la quinta pata al gato de la casta sindical y ya los dieron por perdidos. ¿O empieza así la negociación? Y esa es una de las grandes preguntas. Pero para entender quiénes son los gradualistas y quiénes son los reformistas, podríamos explicarlo así. Los gradualistas de la reforma laboral dentro del gobierno son los que creen que hay que cuidar la paz social y que hay que buscar un camino que agilice la aprobación, porque creen que las reformas tienen que ser rápido y porque piensan que es más importante el beneficio económico inmediato de una reforma que salga ya y genere no solamente un shock de gobernabilidad, sino de cambio futuro, que una reforma que se empantane por una discusión que se haga eterna. Y del otro lado están los reformistas duros o puros, que son probablemente los sectores técnicos que se mataron por encontrar la reforma más liberal posible, que fuera más a fondo posible, y que tienen que atenerse a los tiempos políticos, que son los tiempos de lo posible. Pero miren qué interesante esto. Al fin y al cabo, todo va a depender de lo que esté pasando en el Congreso con los debates, de la amplitud que puedan tener las reformas a la hora de conseguir manos levantadas. Y ni hablar del lobby de los gordos, ¿no? O los no tan gordos, de los sindicatos, que todavía es mucho. Dicho esto, entramos a un mes donde el protagonismo se lo va a llevar el presupuesto, pero donde empieza una pulseada con respecto a un paso trascendente, porque Argentina se debe, porque esto no es un tema de Milei, imagínense, se buscó a lo largo de todos los gobiernos no peronistas, generó las situaciones más complejas para algunas administraciones. Recién les ponía el video donde Patricia Bullrich era ministra de Trabajo en la administración de Fernando de la Rúa, pero podemos acordarnos también de la tensión que generó esto en el gobierno de Mauricio Macri, este tipo de temáticas. Y ahora vuelve la oportunidad de la reforma laboral, pero con un contexto totalmente distinto, donde incluso la gente reconoce que son necesarios cambios laborales. Ni hablar si uno le pregunta a un dueño de una pyme, a un emprendedor o a un joven que trabaja por la suya y que no quiere saber nada con que lo represente un sindicalista que se hizo millonario, vaya a saber por qué, y que sigue en su lugar atornillado desde hace 50 años. Pero voy a otro tema, porque esta cuestión, vos me avisás cuando tengamos... Perfecto. Esta cuestión ingresa al Senado de la Nación. Estos días estuvimos hablando de esa Cámara cuando, recuerdan, juraron los nuevos senadores y se produjo ese choque, ¿no?, a cielo abierto entre
Patricia Bullrich y Victoria Villarroel, que es la vicepresidente. Quiero contarles, primero preguntarme, ¿no?, ¿cuál va a ser el rol de la vicepresidente en este periodo que comienza? ¿Va a estar a favor de ayudar al proyecto del gobierno? ¿Se va a atrincherar en el reglamento, como ella ya anticipó que iba a atenerse al reglamento? ¿Qué significa eso? Hubo dimes y diretes, porque algunos aseguran que hasta les dio los mejores despachos a los kirchneristas. Pero hubo este fin de semana un hecho que enojó mucho al gobierno, que enojó muchísimo al gobierno. Que la vicepresidente, no que fuera a una cumbre iberoamericana en Madrid, ella puede ir donde quiera, eso no los enojó. Pero que la vicepresidente, que dice tener una postura ajustada al reglamento, siendo vicepresidente de Milei, vaya a hablar directamente en contra de la geopolítica del presidente de la cual es vice. Tomo una frase: nuestro continente no debe definirse en función de agendas extranjeras. Esto en el gobierno fue recibido, se los voy a decir como me lo expresaron a mí, varias fuentes con las que hablé, fue una muestra de su voluntad conspirativa, porque viajar al exterior a manifestarse con una diferenciación de la línea geopolítica del gobierno en un foro internacional, siendo vicepresidente de Milei, no es atenerse al reglamento, sino mostrar a cielo abierto su conspiración. La verdad que cuando me lo dijo una fuente muy importante, presté atención, pero al día de hoy fueron 3 fuentes muy importantes. Y aparte marcaban que no lo hizo en cualquier momento, lo hizo prácticamente en paralelo a que el gobierno estaba mostrando, escenificando su alianza con los Estados Unidos, que no solo tiene que ver con cuestiones económicas, sino que en lo geopolítico, que es volver a Occidente, es también una alianza militar. ¿Cómo lo mostró esto el gobierno? Lo mostró con la llegada de los aviones F-16, porque elegir aviones, por ejemplo, el kirchnerismo quería elegir los aviones chinos, los caza chinos, los JF-17, y Argentina elige los F-16 que le compra Dinamarca a instancias de Estados Unidos. Esto es parte de una alianza militar con los Estados Unidos. Y dicen en el gobierno que la vicepresidente, en medio de la concreción de lo que es una alianza militar que trae a la Argentina a Occidente, dé opiniones que la hacen parecer una aislacionista más cercana al kirchnerismo que al gobierno del que es vicepresidente, para nosotros es una abierta conspiración. Y les voy a reproducir un diálogo que tuve con una de estas fuentes, exacto como lo tuve. Le pregunté, es la fuente con la que hablé finalmente hoy, de 3 fuentes del gobierno: ¿por qué cree que la vicepresidente planteó diferencias abiertas con el presidente en una cumbre en el exterior? Cosa que a veces pasa, ¿no?, cuando hay un opositor hablando, pero no una persona del mismo gobierno. Frente a la desesperación, la gente hace cualquier cosa. Y ahí repregunté, usted dice que Villarroel está desesperada, no se la ve desesperada. Pienso que no está ocurriendo lo que ella esperaba. ¿Y ella qué esperaba, entonces? Ella se cree la alternativa, la racionalidad, pero los votos demostraron el apoyo al gobierno. No me dijo con palabras propias esta fuente, ella creía que el presidente no iba a ganar, pero obviamente me lo dio a entender. ¿Por qué les estoy contando esto? Primero porque es un enojo muy grande este fin de semana en el gobierno. Directamente les parece una abierta conspiración. Ya no, uy, sí, está más cerca de tal, le dio la palabra a tal, habló con tal, los despachos, sino que en un foro internacional la vicepresidente vaya a decir que piensa totalmente lo contrario al gobierno del que es vicepresidente. Esto me parece que muestra también una relación que no solo no va a mejorar, sino que hoy empeora. Y hay que tenerlo en cuenta de cara a todas las discusiones que vienen en el Congreso. Me voy a la mesa, donde ya está también el señor